En este video vamos a ver cómo realizar una prueba formal de validez de una estructura argumentativa con una complejidad media. Aquí tenemos la estructura de la que queremos crear su prueba formal de validez. Tiene 3 premisas y su conclusión. Recordemos que la conclusión es la meta a la que queremos llegar a partir de las premisas y utilizando nuestras reglas de inferencia. Lo primero que tenemos que hacer para crear la demostración formal de validez es separar la conclusión de las premisas. La podemos poner como aquí a un ladito o puede estar en la parte superior, pero hay que tenerla siempre a la vista la conclusión, puesto que es el objetivo a alcanzar en esta demostración. Tenemos que llegar precisamente a establecer los pasos que nos van a llevar de las premisas a la conclusión, empleando para ello nuestras 7 reglas de inferencia. Si todavía te sientes un poquito inseguro con respecto a recordar cada una de estas reglas, es muy importante que cuando hagas estos ejercicios tengas a la mano una ficha en donde puedas estar viendo la forma de nuestras reglas. Hemos puesto incluso aquí una línea que nos va a separar las premisas de lo que serán propiamente los pasos de la demostración, y lo que tenemos que hacer es observar muy minuciosamente la conclusión para definir la estrategia que usaremos para poder determinar qué pasos y qué reglas constituyen la demostración formal de validez. Así, analizando la conclusión por la manera en que están colocadas los paréntesis, podemos ver que la premisa dominante, la conectiva dominante, es la de disyunción. Y esto nos deja ver que en un determinado momento tenemos que usar una regla que nos permita introducir a la disyunción. Así que esta tendría que ser la regla de adición. Eso es lo que podemos ver hasta este momento. Entonces, en un determinado momento vamos a usar adición. Bien, pero el primero de los disyuntos que están en la conclusión es una fórmula compleja en donde vemos que hay la conectiva de conjunción y está uniendo a la fórmula R, que de hecho aparece en nuestra tercera premisa, y la une con una fórmula mucho más compleja. Entonces esto nos deja ver que vamos a necesitar obtener a la R, que la tenemos sí en la tercera premisa, pero en una disyunción. Así que vamos a tener que separarla de esta disyunción, y la regla que nos serviría para separarla de esta disyunción tiene que ser silogismo disyuntivo. Bien, cuando tengamos a esta R, la vamos a poder unir a toda esta fórmula, pero necesitamos construirla. Así que vemos que K en condicional con T la tenemos en la primera premisa, que a su vez está en condicional con C, pero en la primera premisa la tenemos en condicional con S. Para que pudiéramos llegar a esta fórmula necesitaríamos poderla combinar entonces para poder obtener este tipo de condicional que nos están pidiendo. De tal manera que revisando nuestras reglas vemos que la regla de silogismo hipotético nos permite precisamente esa conexión entre fórmulas que están en condicional. Así que podemos usar nuestra primera premisa junto con una parte de la segunda premisa que nos permitiría la conexión entre K condicional T para conectarla con la C, pero no podríamos usarla directamente. ¿Por qué? Porque en la premisa 2 está además en conjunción con la negación de P, de tal manera que primero necesitaríamos quitarla de esta conjunción, y ya sabemos que hay una regla que se llama simplificación que nos permite quedarnos con alguno de los elementos de una conjunción. Así que en este caso nos quedaríamos con el primero de los elementos, tal como nos lo dice la regla. Recuerda que esta regla de simplificación tiene 2 versiones,
de la conjunción A, B podemos quedarnos con A o podríamos quedarnos con B, pero en este caso nos podríamos quedar con la A. Muy bien, si la separamos de aquí, podríamos utilizar la primera premisa con silogismo hipotético y obtener toda esta expresión que nos hace falta, y si separamos por otra parte la R, podemos ponerlas en conjunción. Muy bien, entonces ya tenemos definida una estrategia a seguir. Vamos a mostrarte cómo la ejecutamos. Así es que vamos a comenzar primero utilizando la regla de simplificación. Recordemos bien que nos permite pasar de dos fórmulas unidas en conjunción a una de ellas. En este caso nos estamos centrando en la premisa 2, donde tenemos en lugar de la fórmula A esta fórmula más compleja, sí, entonces C, en conjunción con la negación de P. Entonces vamos a quedarnos en este caso con el elemento A, como lo vemos enseguida. Entonces tenemos en nuestro primer paso de la demostración, que vendría siendo, tomando en cuenta las premisas, el número 4, justo nos quedamos con la fórmula A de esta conjunción, porque lo habilita la regla de simplificación que nos permite, de tener dos fórmulas unidas en conjunción, quedarnos con una de ellas, en este caso A. Una vez que nos hemos quedado con el condicional S en condicional con C, ya podemos ahora sí utilizar nuestra primera premisa, y con esta cuarta que obtuvimos, empleando la regla de silogismo hipotético. Recuerda que esta te permite ir de A a B, de B nos conecta con C, y así en la conclusión tenemos que A se conecta con C. En este caso sería A nos conecta con B, B nos conecta con C, y vamos a obtener A nos conecta con C, como lo vemos ahora. Llegamos a este quinto paso de K condicional T condicional C por regla de silogismo hipotético aplicado a la premisa 1 con el número 4, y obtenemos esta forma. Una vez que ya tenemos la primera parte de la conjunción que estamos buscando, ya que tenemos todo este primer conjunto, pues vamos a trabajar en obtener al segundo elemento de nuestra conjunción, y es la fórmula R. La fórmula R la tenemos en la tercera premisa, pero la tenemos en disyunción, así que necesitamos utilizar la regla que nos permita separarla de esta disyunción. Requerimos de la regla de silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo sí nos pide tener una fórmula en disyunción, y luego en un segundo paso tener al primer elemento de la disyunción negada. Y en efecto aquí tenemos al primer elemento de la disyunción negada, pero resulta que está en una conjunción. Así que antes de poder ir a emplear la regla de silogismo disyuntivo, requerimos usar antes la regla de simplificación, pero esta vez en otra versión, en la versión que nos permite tener A en conjunción con B y obtener B, como es en este caso, porque aquí en la segunda premisa teníamos como primer conjunto a este condicional, que de hecho habíamos separado ya en el cuarto paso, y ahora vamos a volver a aplicar simplificación a la línea 2, pero para quedarnos esta vez con el segundo
de los conjuntos. Bien, pues lo ejecutamos, así que ahora nos quedamos con OP, que era la fórmula B de esta conjunción en la línea 2. Una vez que hemos obtenido la negación de P, ya estamos habilitados ahora sí para usar la regla de silogismo disyuntivo, que aquí está para que la recuerdes, y ejecutándola pues obtenemos ahora sí a la R. Recuerda, silogismo disyuntivo te pide tener una disyunción como la teníamos en 3. Como segundo paso, tener al primer elemento negado, que ya lo teníamos aquí. Y ahora sí te habilita a quedarte con el segundo de los disyuntos. En este caso la R por silogismo disyuntivo de la línea 3 con la 6. Una vez que hemos obtenido a la fórmula R, ya estamos en posibilidad de poder obtener esta conjunción. Recordemos, tenemos nuestra regla de conjunción que nos dice que podemos unir las fórmulas que tenemos en dos líneas y las obtenemos como conclusión. Así que en este caso vamos a unir lo que tenemos en la fila 5 con la fila 7 y obtenemos esta conjunción de 5 con 7. Como puedes apreciar, en la fila 8 hemos obtenido a esta fórmula compleja que aparece en nuestra conclusión, que venía a ser el primero de los disyuntos de la conclusión, porque recuerda que la conectiva de disyunción era la conectiva principal de toda esta fórmula de la conclusión, y todos los pasos que hemos hecho ya nos han llevado a obtener el primero de estos disyuntos, y nos hace falta únicamente ponerlo en disyunción con la fórmula J. Esta fórmula J no aparece en ninguna de nuestras premisas, así que esto nos lleva a ubicar que requerimos de utilizar la regla de adición. La regla de adición nos dice que a cualquier fórmula que ya tengamos la podemos poner en disyunción con alguna otra fórmula, aunque no apareciera antes. En este caso lo que necesitamos es la J. Así que, como noveno paso, utilizamos la regla de adición y conectamos lo que teníamos en la fila 8 con la fórmula que requerimos, que en este caso es la fórmula atómica J. De esta manera hemos logrado obtener la fórmula de la conclusión. Hemos establecido los pasos con los que hemos aplicado diferentes reglas de inferencia que nos llevan a ella. Y de esta manera concluimos nuestra demostración.